Ahora veremos algunos temas referente a lo que es el cálculo con ecuaciones paramétricas y vamos a iniciar con lo que son derivadas y tangentes. Vamos a suponer que nosotros tenemos unas ecuaciones paramétricas. X es igual a una función en términos de t y y también es una función en términos de t. Estas dos funciones representan una relación entre x y y. Para encontrar lo que es la derivada de y sobre dx, para que nosotros podamos utilizarla como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto x, y, se puede aplicar lo que es la regla de la cadena de y sobre dt por dt sobre dx. Vemos que se puede eliminar dt quedando de y sobre dx. ¿Y cómo puedo obtener eso? La forma más sencilla es calcular la derivada de y respecto a t y dividirla entre la derivada de x respecto a t. Así es como yo puedo encontrar la derivada de y respecto a x. Y además, si nosotros tenemos que calcular la segunda derivada, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vez calculada la primera derivada, la vamos a derivar respecto a t y vamos a dividir entre la derivada de x respecto a t. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la primera y para calcular la segunda derivada. Y también, si ya tenemos la segunda derivada y quiero obtener la tercera, derivo la segunda y la divido entre la derivada de x respecto a t. Y así sucesivamente. Veamos un ejercicio. Determine dy sobre dx, dado que x es igual a t por e a t y y es igual a t más e a t. Para ello, voy a calcular primero la diferencial de x respecto a la diferencial de t. Voy a derivar x respecto a t. Entonces, voy a derivar t por e a la t. Aquí debemos aplicar la regla del producto. El primero por la derivada del segundo. Derivada de e a la t sigue siendo e a la t. Más el segundo, e a la t, por derivada del primero. Derivada de t es 1. Y 1 por e a la t sigue siendo e a la t. Ahora determinamos dy sobre dt. Voy a derivar y respecto a t. En este caso, derivada de t me da 1. Derivada de e a la t sigue siendo e a la t. Y una vez calculando la derivada de x respecto a t y la derivada de y respecto a t, para encontrar la derivada de y respecto a x, solamente debo de sustituir. Sería primero la derivada de y respecto a t, que nos quedó como 1 más e a la t, sobre la derivada de x respecto a t, que nos quedó como t por e a la t más e a la t. Y el problema está resuelto. Determine la derivada de y respecto a x, dado que x es igual al seno de t y y es igual al coseno de t. Tenemos lo que son ecuaciones paramétricas y quiero determinar lo que es la derivada de y respecto a x. Para poder calcular, primero necesito calcular la derivada de x respecto a t. Por lo tanto, vamos a derivar el seno. Derivada del seno me da coseno de t. Después debo de calcular la derivada de y respecto a t. Y es coseno. La derivada de coseno me da menos seno de t. Y así, para calcular la derivada de y respecto a x, se calcula como la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Sustituimos la derivada de y respecto a t, me quedo como menos seno de t. Y la derivada de x respecto a t, me quedo como coseno de t. Y además, menos seno sobre coseno es una identidad que se expresa como la tangente de t. Por lo tanto, la derivada de y respecto a x de estas ecuaciones paramétricas es menos la tangente de t. Y el problema está resuelto. Determine la primera y la segunda derivada de y
respecto a x, dado que x tiene la ecuación paramétrica t cuadrada más 3t menos 2 y y es igual a 2 menos t cuadrada. Primero vamos a calcular la primera derivada de y respecto a x. Para ello, primero debo de calcular la derivada de x respecto a t. Tenemos que derivar esta expresión. Si nosotros derivamos, nos queda 2t más 3. Después calculo la derivada de y respecto a t. En este caso, si realizamos las operaciones, obtenemos menos 1 menos 2t. Por lo tanto, para calcular lo que es la primera derivada de ecuaciones paramétricas, es igual a la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Entonces, la derivada de y respecto a t nos quedó como menos 1 menos 2t. Y la derivada de x respecto a t nos quedó como 2t más 3. Y podemos factorizar el signo menos. Menos puede salir, por lo tanto me queda 1 más 2t, lo cual puede ser escrito como 2t más 1 sobre 2t más 3. Ya calculé la primera derivada. Y para calcular la segunda derivada de y respecto a x, ¿qué es lo que necesito? Necesito la derivada respecto a t de la primera derivada sobre la derivada de x respecto a t. Entonces, voy a derivar la primera derivada. La primera derivada nos quedó como menos 2t más 1 sobre 2t más 3. Entonces, eso es lo que voy a derivar. El signo menos puede salir de la derivada y aplicamos la regla del cociente, que va a ser igual al segundo 2t más 3 por derivada del primero. Derivada de 2t más 1 me da 2. Menos el primero 2t más 1 por derivada del segundo, que me va a quedar como 2, sobre el segundo al cuadrado, 2t más 3 elevado al cuadrado. Si nosotros simplificamos, vamos a obtener que la derivada respecto a t de la primera derivada nos quedó como menos 4 sobre 2t más 3 elevado al cuadrado. Y ya puedo sustituir. Para calcular la segunda derivada necesito la derivada de la primera derivada, que es menos 4 sobre 2t más 3 elevado al cuadrado, sobre la derivada de x respecto a t, que nos quedó como 2t más 3. Y si nosotros resolvemos esta operación, vamos a obtener que la segunda derivada de y respecto a x es igual a menos 4 sobre 2t más 3 elevado al cubo. Y el problema está resuelto. Siguiente ejercicio. Una curva C está definida por las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrada y y es igual a t cúbica menos 3t. Inciso número 1. Demuestre que la curva C tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y determine sus ecuaciones. Inciso número 2. Determine el punto sobre la curva donde la recta tangente es horizontal o vertical. Inciso número 3. Determine los intervalos para t donde la curva es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Inciso número 4. Trace la curva. Vamos a resolver por el momento el inciso número 1. Debo de demostrar que en la curva tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0. Para ello necesito saber cuál es el valor de t que me permite obtener ese punto 3,0. Entonces, vemos que y tiene que tener el valor de 0. Entonces, t cúbica menos 3t tiene que ser igual a 0. Es lo que debo de encontrar para que valores de t me da y igual a 0. Para ello, tengo que resolver esta ecuación. Tenemos un factor común, que es t que multiplica a t cuadrada menos 3.
t por t cuadrada me da t cúbica, t por 3, 3t. De aquí podemos aplicar un teorema que dice A por B es igual a 0 si A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo pueda obtener el 0 significa que t tiene que ser 0 o t cuadrada menos 3 tiene que ser 0. De aquí despejamos t cuadrada es igual a 3 y obtenemos la raíz. T va a ser igual a más menos la raíz de 3 o t también puede ser el valor de 0. Estos son los posibles resultados para que y me dé 0. Y para x hacemos lo mismo, solamente que en x tiene que tomar el valor de 3, t cuadrada tiene que ser igual a 3. Despejando, obtenemos que t es igual a más menos la raíz de 3. Por lo tanto, el punto 3,0 se va a obtener con los valores de t, donde es menos raíz de 3 y donde es raíz de 3. Para 0 no se cumple, solamente para estos dos valores, porque son lo mismo tanto en x como en y. Para calcular la recta tangente, necesito calcular la primera derivada. Y como tenemos ecuaciones paramétricas, necesito calcular la derivada de y respecto a t. Y a ello lo debo de dividir entre la derivada de x respecto a t. T está determinado por t cúbica menos 3t. Y x está determinado por t cuadrada. Por lo tanto, debo de calcular estas derivadas. La derivada de t cúbica es 3t cuadrada menos la derivada de 3t es 3. Y la derivada de t cuadrada me da 2t. Por lo tanto, esta es la derivada de y respecto a x. Es lo que me va a dar la pendiente de la recta tangente. Y en este caso, como es para el punto 3,0, ya encontramos que el t toma el valor de menos la raíz de 3 o la raíz de 3, tengo que sustituir dichos puntos. Voy a comenzar con t igual a menos la raíz de 3. Sustituimos 3 por t, que vale menos la raíz de 3 elevado al cuadrado, menos 3, sobre 2 por t, que vale menos la raíz de 3. Si nosotros resolvemos esta operación, vamos a obtener que la pendiente es de menos 6 sobre 2 la raíz de 3. Además, podemos racionalizar, es decir, voy a multiplicar por la raíz de 3 sobre la raíz de 3. Es un neutro multiplicativo porque esto es un 1. Y al resolver esta operación, vamos a obtener que la pendiente de la recta tangente en el punto t igual a menos la raíz de 3 es menos la raíz de 3. Después hago lo mismo con la raíz de 3. Lo sustituyo en la primera derivada y simplifico. Me va a quedar como 6 sobre 2 la raíz de 3. Y también puedo racionalizar. Y si lo hacemos, vamos a encontrar que la pendiente de la recta tangente en el punto de t igual a la raíz de 3 es la raíz de 3. Ya que tenemos las pendientes, vamos a aplicar la fórmula punto pendiente para encontrar la ecuación de una línea recta. Y0, x0 son las coordenadas del punto y m es la pendiente. Entonces, recordemos que el punto es 3,0, 3 para x, 0 para y. Entonces tenemos y menos 0, sigue siendo y. Va a ser igual a la pendiente, que nos quedó como la raíz de 3, y en la otra nos quedó como menos la raíz de 3, por x menos x0, x menos 3, y ya tenemos lo que es la ecuación de las rectas tangentes en el punto 3,0. Dos rectas tangentes, dos ecuaciones. El inciso número 2 me pide calcular
en donde la curva C tiene tangente horizontal o tangente vertical. Recordando que una tangente horizontal es aquella cuya pendiente es igual a 0. Y como estamos trabajando con esta ecuación, para calcular la derivada de y respecto a x, la pendiente, en su forma paramétrica, para que sea válido el valor de 0, necesito que la diferencial de y respecto a t sea 0 y cuidando de que la diferencial de x respecto a t sea diferente de 0. Esas serían las condiciones para que me dé el resultado 0, la pendiente 0. Cualquier otro valor ya no aplica. Entonces, como necesito que la derivada me quede igual a 0, la de y respecto a t, entonces la derivada de y respecto a t es igual a 3t cuadrada menos 3. Y la debo de igualar a 0. El 3 que está restando pasa sumando. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda que t cuadrada es igual a 1. Y al obtener la raíz, vamos a obtener que t va a ser igual a más menos 1. Significa que el parámetro t igual a más menos 1 me puede dar los puntos correspondientes de la curva, en donde tenemos la tangente horizontal. Sustituimos primero en menos 1. Menos 1 al cuadrado me da 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 3 por menos 1, menos por menos me da más. Menos 1 más 3 me da menos 2. Y también lo hacemos con t igual a 1. 1 al cuadrado me da 1. 1 al cubo es 1. Menos 3 por 1 me da menos 3. 1 menos 3 me da 2. Ya tengo los puntos correspondientes en donde tenemos una tangente horizontal. Y para determinar una tangente vertical es aquella cuya pendiente es infinita. Y para que yo pueda obtener eso, necesito que la derivada de x respecto a t sea 0. Como sabemos, un número dividido entre 0 me va a dar el valor de infinito. Siempre y cuando la derivada de y respecto a t sea diferente de 0, para que no sea una indeterminación. Entonces voy a trabajar con la derivada de x respecto a t. Derivada de x me va a dar 2t. Y esa es igual a 0. Por lo tanto, t tiene que tomar el valor de 0. Y para encontrar el punto, sustituimos el valor de 0 en x y en y. 0 al cuadrado me da 0. 0 al cubo menos 3 por 0 sigue siendo 0. Significa que el punto donde la curva tiene una tangente vertical es el origen, 0,0. Tercer inciso, tenemos que calcular la concavidad, donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Para ello vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada es mayor que 0, se dice que es cóncava hacia arriba. Y si es menor que 0, se dice que es cóncava hacia abajo. Entonces, para calcular la segunda derivada, necesito derivar respecto a t a la primera derivada sobre la derivada de x respecto a t. Entonces, voy a derivar la derivada con respecto a t de la primera derivada, que nos quedó como 3t cuadrada menos 3 sobre 2t. Tenemos que aplicar la regla del cociente, que sería el segundo por la derivada del primero. Derivada me da 6t, menos el primero por la derivada del segundo, que sería 2, sobre el segundo al cuadrado. Si nosotros simplificamos, obtenemos que es 6 que multiplica t cuadrada más 1 sobre 4t cuadrada. Por lo tanto, al sustituir, obtendríamos lo siguiente. La derivada que acabo de encontrar, que es 6 por t cuadrada más 1 sobre 4t cuadrada, sobre la derivada de x respecto a t, que nos dio 2t. Si nosotros simplificamos, vamos a obtener que la segunda derivada es
3 que multiplica a t cuadrada más 1 sobre 4t cúbica. Y en este caso, t cuadrada más 1 siempre va a ser un número positivo. Por el 3 sigue siendo un número positivo. Es decir, el que me va a dar el sentido negativo es el 4t cúbica. ¿Para qué valores t cúbica me va a dar un valor positivo? Para valores mayores que 0. Por lo tanto, es cóncava hacia arriba cuando t es mayor que 0. ¿Y cuándo será cóncava hacia abajo? Cuando t sea menor que 0. Y el inciso número 4 es, utilizando la información, vamos a dibujar la curva. Y en este caso, así vamos a obtener dicha curva. Tenemos la tangente vertical en el punto 0,0. Tenemos dos tangentes horizontales, una en el punto 1,2 y otra en el punto 1,-2. Y además tenemos dos tangentes en el punto 3,0. Y así es como nosotros nos podemos guiar mediante las tangentes y varios puntos calculados para obtener la curva deseada. Siguiente ejercicio. Hallar la ecuación de la tangente a la curva en el punto que corresponde al valor de t y hallar su concavidad. Tengo x y y, son ecuaciones paramétricas, y el punto donde yo voy a hallar la concavidad es 0. Entonces, voy a calcular la derivada, la primera derivada, para que después pueda calcular la segunda. Entonces, la derivada de y respecto a x la voy a calcular como la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Derivada de y me queda como 2t menos 1. Derivada de x, 2t más 1. Ya tengo lo que es la primera derivada. Me pide hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, voy a hallar la pendiente en el punto 0. Sustituyo t en 0. 2 por 0 menos 1 sobre 2 por 0 más 1. Al simplificar, voy a obtener que la pendiente es menos 1. Y utilizamos la fórmula punto pendiente, pero para ello necesito obtener x0 y y0, que corresponde a un punto de la curva. En este caso, estamos hablando de t igual a 0. Lo sustituyo tanto en x como en y. Y al hacerlo, vamos a encontrar que x0 y y0 vale 0. Por lo tanto, al sustituir nos queda y menos 0, sigue siendo y, va a ser igual a m, que vale menos 1. X menos 0 sigue siendo x, por menos 1 me queda como menos x. Esta es la ecuación de la recta tangente en t igual a 0 para esta curva. Y ahora hallamos la concavidad. Para ello debo de derivar respecto a t la primera derivada y la debo de dividir sobre la derivada de x respecto a t. Entonces, voy a derivar. Tenemos que es la derivada de un cociente, que es el segundo por la derivada del primero, menos el primero por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Y la derivada de x respecto a t ya lo calculamos antes, que nos daba 2t más 1. Si simplificamos, vamos a obtener que la segunda derivada de y respecto a x es igual a 4 sobre 2t más 1 elevado al cubo. Y en este caso, necesito checar en qué punto es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, voy a tomar 2t más 1 elevado al cubo. Es mayor que 0. Para determinar en qué punto es cóncava hacia arriba. ¿Por qué motivo? Tiene que ser mayor que 0. El 4 es positivo. Entonces, 2t más 1 al cubo es lo que me va a determinar. Tiene que ser mayor que 0 para que sea positivo sobre positivo, positivo, mayor que 0. De aquí, para quitar el cubo, saco la raíz cúbica. La raíz cúbica de 0 sigue siendo 0. 2t más 1 es mayor que 0. El 1 que está sumando pasa restando. 2t es mayor que menos 1. Y de aquí obtenemos que t
es mayor a menos 1/2. Por lo tanto, va a ser cóncava hacia arriba cuando t es mayor que menos 1/2. Y si hacemos el mismo procedimiento, pero para que sea menor que 0, para que sea cóncava hacia abajo, vamos a obtener que es cóncava hacia abajo cuando t es menor que menos 1/2. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.